¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena y a continuación un adelanto de la información que hemos preparado para usted. Congelan las cuentas bancarias del gobierno de Tequila. El Estado buscará apoyar al municipio. Rebasa Jalisco los 1,500 casos de sarampión este año. Reportan contagios en 50 escuelas. Encuentran el cadáver de un bebé en una bolsa de basura en Guadalajara. El arranque de la gestión de Lorena Rodríguez como alcaldesa interina de Tequila ha resultado casi tan polémico como su antecesor, cuestionada por su cercanía con el exalcalde, por su aparición en un video con narcocorridos, por su brevísima trayectoria en el servicio público, por sus declaraciones en las poquísimas entrevistas que ha concedido. Una incipiente figura política a la que, dice el gobernador, hay que concederle el beneficio de la duda, en un contexto en donde se cuestiona incluso cómo fue electa. Aunque aseguró que fue un ejercicio democrático del Ayuntamiento de Tequila, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que hubo conducción política en la designación de la alcaldesa interina. El Pleno del Ayuntamiento tomó una decisión mayoritaria y democrática de la elección de la presidenta municipal interina, que tuvo una conducción política de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría General de Gobierno, por supuesto. Es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad, pero fue una decisión democrática del ayuntamiento. Sobre el nuevo comisario de Tequila señaló que también será elegido en coordinación con las autoridades federales en los próximos 3 días. Es muy probable que el nombramiento venga de un perfil que tenga que ver con la federación. No nombramos un comisario interino. Quien está al frente de la comisaría de Tequila es el 02 de la policía. Lo que nosotros nombramos fue un responsable de la Secretaría de Seguridad Estatal para tener presencia aquí, pero él no está al frente de la comisaría. El mandatario ofreció gestionar con la Fiscalía General de la República el descongelamiento de las cuentas del municipio, pues la Comisión Federal de Electricidad dio como plazo máximo el próximo lunes para que el Ayuntamiento de Tequila pague sus deudas. Necesitamos solicitar el apoyo de la FGR para que liberen las actuales cuentas y puedan pagar nóminas, puedan pagar la luz, puedan pagar los servicios, etcétera. Le he ofrecido también que en caso de que necesiten un adelanto de participaciones, que ya habíamos entregado uno en diciembre, les podemos dar un nuevo anticipo de participaciones. Cabe recordar que el alcalde detenido había solicitado alrededor de 20 millones de pesos de forma anticipada para cubrir los sueldos de los trabajadores del ayuntamiento a finales del año pasado. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Y en medio de esta crisis política, financiera y de inseguridad por la que atraviesa Tequila, dice el gobernador que hay que conceder el beneficio de la duda a la alcaldesa que ni siquiera reconoce que haya corrupción en su municipio. ¿Las extorsiones entonces hacia las tequileras se van a terminar hacia las empresas? No había ninguna extorsión, ¿no? ¿Usted desconocía que se cometieran? Dice la alcaldesa de Tequila, Lorena Rodríguez, que no sabía que en su municipio el alcalde extorsionaba. El alcalde que encabezaba el equipo del que ella formaba parte, cuando fue justo eso, una denuncia por extorsión de la tequilera José Cuervo, la que marcó el inicio del fin de Diego N. Una de las tantas denuncias que reconocía la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en particular en el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas, que pues se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal. Y a partir de ahí, y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, pues se abre toda esta investigación.
Y los industriales de Jalisco también fueron objeto de extorsión, denuncia su líder. Sí hubo, y hay que hablarlo claro, y no nomás de eso. Personalmente yo tuve que ver mis temas de industrias, de otro tipo de industrias, que no necesariamente la tequilera. Nosotros recibimos reportes de más de 10 empresas. Se les dio de la mano al secretario general de gobierno, lo estuvimos viendo. Y el propio gobernador también reconoce las extorsiones y garantiza que ya no habrá. Se acabaron las extorsiones y si a alguien más le vuelven a pedir un centavo, que vengan directamente conmigo. Se habían detenido esas inversiones por lo que estaba pasando aquí y quiero que todos los negocios, todos vuelvan a operar con normalidad. Merece el beneficio de la duda de todas y de todos. Y dice el gobernador que hay que conceder el beneficio de la duda a Lorena Rodríguez, incapaz de reconocer que su compañero de partido, que su compañero de cabildo, que una de las personas más cercanas en su día a día era un presunto extorsionador profesional. Por cierto, como parte de la revisión que se realiza a la comisaría de Tequila, se detectó que algunos de sus elementos ya no volvieron a trabajar tras la detención del alcalde y del director de la corporación y, ¿sabe qué? Hoy nadie sabe en dónde está. Bueno, nosotros vamos a informar a Fiscalía de esta situación y ya ellos se encargarán de ver si es oportuno hacer una investigación, pero administrativamente hay 7 elementos faltando que van a ser dados de baja. Y hace apenas algunos minutos, el alcalde de Tequila, Diego N., alias el presidente, su director de catastro y predial, Juan Gabriel, y su director de seguridad, Juan Manuel, fueron vinculados a proceso por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer secuestro con agravantes por ser servidores públicos y para los 2 primeros también por secuestro agravado. El juez del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano reiteró además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y 4 meses de plazo para la investigación complementaria. Durante la audiencia, los 3 servidores públicos municipales rindieron su declaración en la que, por separado, negaron conocer a el Rey Mago, el nexo entre la administración pública de Tequila y el grupo delictivo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, el juez federal dio vista a la Fiscalía General de la República para que investigue al entonces notario número 2 de Tapalpa, quien habría ayudado a hacer efectiva la renuncia de un candidato propietario y suplente presuntamente secuestrados por Diego N. en 2021. Y aún como tema pendiente, como le decíamos a usted, la designación del nuevo titular de la comisaría de Tequila. Mientras tanto, el exalcalde Diego N. vive probablemente uno de los contrastes más fuertes de su vida. Pasó del espaldarazo a la orfandad política. Pasó de esto. 2 de junio en Tequila, vota por Diego, es nuestro próximo presidente municipal y además lo vamos a apoyar muchísimo. Tequila es un lugar extraordinario, además de ahí viene esta bebida de los dioses. Y necesitamos apoyarlo para que haya, para terminar la presa y además para un libramiento, ya me lo pidió y lo vamos a apoyar con todo. 2 de junio, vota por los candidatos de nuestro movimiento. 2 de junio, vota todo Morena. Y pasó de esto, del espaldarazo, a su proceso de expulsión del partido. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició ya el proceso para darlo de baja a él, así como a Juan Gabriel N., exdirector de Catastro. Y por lo pronto, mientras no sean condenados, aunque acaban de ser ya vinculados a proceso, se les suspenderán sus derechos partidarios. Por lo pronto, este martes, como le digo a usted, se desarrolló esta audiencia de vinculación y la resolución del juez que lleva el caso fue esta: ratificar los delitos y dejarlos en prisión preventiva. Vámonos a más información que esta noche queremos compartirle a usted, información en materia de seguridad. El caso, un nuevo caso dolorosísimo de la localización sin vida de un bebé en un contenedor de basura. En una bolsa, una mujer en situación de calle encontró el cadáver de un bebé de 8 meses de edad. El suceso ocurrió en las inmediaciones del mercado de San Juan de Dios.
La mujer, al ver el contenido de la bolsa, llegó a un negocio 24 horas a pedir auxilio. Hoy, cerca de la 1 de la mañana, elementos de la Policía Estatal Preventiva avistaron a la mujer. Al entrevistarla, ella mencionó la localización del niño de brazos mientras recogía desechos para reciclar. De acuerdo con informes, ella mencionó el trágico descubrimiento mientras examinaba el contenido de unas bolsas en el exterior de unos establecimientos comerciales situados en las calles Obregón y Cabañas. Tras el descubrimiento, corrió rápidamente a la farmacia. Ahí la resguardaron los oficiales mientras se comunicaban con un agente del Ministerio Público. De acuerdo con fuentes policiales, las autoridades decidieron dejarla en libertad porque no tenía mayor relación con el hecho, más allá del hallazgo. Al fin de la edición de esta nota, la Policía del Estado no proporcionó mayor información. En la cámara, Roberto Vázquez. Para Imagen, Humberto González. Hace apenas algunas semanas le compartíamos a usted el caso de otro recién nacido abandonado en un basurero en Tlajomulco. Hoy este caso que se replica en calles del centro de Guadalajara. Le cuento también que un hombre en situación de calle murió en la colonia del Fresno y como testigo de su deceso, su perrito. Murió en silencio y lo encontraron dentro de un carrito de supermercado. Vivía solo él allí en su casa. Don Mario, mejor conocido como el Topo en la colonia del Fresno en Guadalajara, terminó sus días en la misma rutina que lo acompañó durante años, el reciclaje. Vecinos lo hallaron sin vida dentro de su carrito, el mismo con el que recorría las calles para ganarse unas monedas. Al lugar se aproxima inmediatamente la unidad oficial, localizando un masculino mayor, inconsciente, de aparentemente 50-55 años de edad. Para algunos era un hombre solitario, para otros conflictivo, pero todos sabían quién era. Tuvo varios atarcados aquí con la gente, como que ya andaba un poquito mal el muchacho. Quienes hablaron en anonimato señalaron que Mario vivía solo. Horas antes había salido a vender lo recolectado. Al volver, fue encontrado sin vida afuera de su casa, en el cruce de Encino y Pino. La incertidumbre prevalece ante los vecinos por saber cómo murió este hombre, pero también qué pasará con su pequeño amigo. Y es que la escena más dolorosa no fue el carrito detenido en la banqueta, sino su fiel compañero. Su perro inquieto y juguetón no se separó ni un instante del cuerpo, como esperando que su amigo despertara para lanzarle nuevamente la pelota. Entre la tristeza y la solidaridad, un grupo de personas decidió adoptarlo para que no quedara en el abandono. Mientras tanto, el cuerpo de Mario fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se determinará la causa de su muerte. Para Imagen, Israel Orozco. 2 años en prisión preventiva enfrentará a Alfonso Baltazar, el tercer implicado en la muerte, en el asesinato de las agentes de la Policía Vial a quienes ultimaron en el municipio de El Salto. Fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de feminicidio, robo calificado y delitos cometidos contra representantes de la autoridad tras esta agresión ocurrida el 11 de noviembre del año pasado. Fue capturado el 4 de febrero en Jalostotitlán mediante labores de inteligencia y durante su detención se recuperó una de las armas presuntamente robadas a una de estos elementos. 100 años de prisión deberá cumplir una mujer tras ser encontrada culpable por la desaparición de 3 personas en Jalisco. Janet Miroslava fue sentenciada por la desaparición de 2 mujeres trans y de un hombre en hechos ocurridos el 18 de septiembre del 2020 en la colonia Cantera Morada en Zapopan. El tribunal le impuso 75 años por la desaparición agravada de las 2 mujeres trans y 25 años más por la tercera víctima, además del pago de una multa equivalente a 12,000 días de salario mínimo. Hablemos de un tema que ya hemos abordado en este espacio y que se ha convertido en muchos sentidos en el juego del gato y el ratón. Me refiero a las máquinas tragamonedas que por más operativos que realicen las autoridades, estas prevalecen en distintos establecimientos. Han, dicen las autoridades, intensificado los operativos en contra de estos dispositivos. 35 máquinas tragamonedas fueron aseguradas en Tonalá. Lo anterior se desprende de un operativo contra giros irregulares, donde autoridades detectaron posibles faltas a la normativa municipal, estatal y federal.
además de actividades relacionadas con juegos de azar sin los permisos correspondientes. El decomiso se realizó en establecimientos ubicados en las colonias Santa Paula, Jauja y Los Pajaritos, donde policías municipales en coordinación con la Guardia Nacional llevaron a cabo inspecciones simultáneas. Las máquinas fueron retiradas y trasladadas para su resguardo, quedando sujetas a los procedimientos administrativos correspondientes, por ejemplo, por operar sin licencia municipal adecuada, por no contar con permiso para juegos y sorteos y violación al reglamento de giros restringidos. El despliegue fue supervisado por autoridades federales y por el Gabinete de Seguridad, Emergencias y Movilidad de Tonalá. Para Imagen, Israel Orozco. Esta noche le platico que en menos de 24 horas, 8 escuelas se suman a la lista de planteles en los que se reportan contagios de sarampión en Jalisco, en donde hoy se da cuenta ya de más de 1,500 contagios este año. Ya son 50 escuelas las afectadas por brotes de casos de sarampión en Jalisco. Pues al día de ayer tenemos un corte de 50 escuelas afectadas, de las cuales solo fue necesario suspender en 6 casos, en 6 escuelas, al turno completo. En el resto fue suficiente con la suspensión de un grupo. El uso de cubrebocas de cualquier tipo sí se ha atendido en los planteles de los municipios afectados por brotes de la enfermedad, lo que ha provocado escasez. Sin embargo, aseguran que la medida será solo por 30 días. Se espera que los casos se estabilicen y comiencen a disminuir en un par de semanas, pues además del uso de cubrebocas, en los centros escolares ya saben cómo proceder sanitizando los salones en los que se confirmaron contagios. Los índices de vacunación han aumentado, ya que los padres acceden a firmar la hoja de consentimiento para vacunar a sus hijos en los centros escolares. Que la mejor vía para detener el sarampión es la vacunación, en lo cual también hemos estado recibiendo una respuesta muy fuerte. Prácticamente todos los papás a los que les hacemos el planteamiento en estas escuelas regresan con su consentimiento por escrito para que sus hijos sean vacunados. Vea lo que pasó en el edificio más alto de la ciudad. Señor, bájese. 2, 1. Señor, no. Un joven desafió no solo la gravedad, sino cualquier protocolo de seguridad al arrojarse desde lo más alto de un hotel de López Mateos y Niños Héroes, considerado el edificio más alto de la ciudad de Guadalajara. La escena quedó registrada desde 2 ángulos. En uno, se escucha cómo personal del lugar le insiste que no se suba y le advierte que está prohibido. Segundos después, el hombre se lanza. Señor, bájese. 2, 1. Señor, no. En el segundo video, captado desde las calles, se observa cómo el paracaídas se abre en el aire y desciende con precisión ante la mirada atónita de peatones y automovilistas. Tras aterrizar sin contratiempos, recoge el equipo y corre hacia una camioneta que ya lo esperaba para abandonar el sitio. El salto ocurrió entre los pisos 41 y 42. Imagen Televisión Guadalajara se comunicó con personal del hotel para conocer su postura y esta fue la respuesta. No, la verdad no. Aquí no fue, creo. Todos nos lo reporta el equipo de seguridad y no. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente para informar quién es el hombre que se arrojó del hotel, si existió alguna falta administrativa o si habrá alguna investigación tras este. Nos vamos, muchísimas gracias, buenas noches.